Bueno, soy Valero y soy una apasionada de la logoterapia. La logoterapia ha venido a ser un parteaguas en mi vida. Cuando tenía 18 años, andaban regalando en mi universidad los boletos para una conferencia. Y me llamó la atención, pregunté quién era ese doctor y me dijeron que era Viktor Frankl. Cuando me invitaron, lo que me dijeron es que Frankl había sobrevivido al campo de concentración y eso me dio mucha curiosidad. Hoy, que han pasado ya tantos años, esto fue en 1978. Recuerdo con claridad la fecha, 8 de noviembre de 1978, porque guardé el boleto. Me imagino que me impactó muchísimo haberlo conocido. Hoy sé que Frankl es mucho más que El hombre en busca de sentido, este libro maravilloso, que es una autorrevelación. Él lo va a llamar la comprobación de la logoterapia, ¿no? Entonces creo que es un parteaguas. Si alguien no ha leído este libro, tiene que leerlo. Si estás en crisis, es el momento de leerlo. Si necesitas un empujón en la vida, hay que leer este libro. Es un libro que conviene tenerlo ahí cerquita, porque siempre hay algo nuevo que descubrir. Entonces, para mí, la logoterapia tuvo la fortuna de llegar en un momento en el que nombraba algo que yo ya había vivido, como no saber el camino, no saber por dónde. Eso es perder el sentido de la vida. Y Frankl lo nombra con mucha claridad y nos va hablando de cómo contactarnos y cómo regresar a nosotros mismos. Es muy esperanzador, a pesar de las condiciones. Yo estuve 17 años en psicoanálisis. Tuve 3 psicoanalistas distintos. Siempre estaba en búsqueda, aunque me costaba trabajo esa soledad en la que me encontraba en el psicoanálisis. El psicoanálisis para mí fue muy reflexivo, fue muy poético, pero muy solitario. Y creo que cuando llegué al diplomado, el diplomado empezó a acompañarme, el diplomado de la logoterapia. Una vez saliendo de mi sesión de psicoanálisis, paso frente a un lugar que me llama la atención, los colores con los que está pintado. Y en ese momento me doy cuenta que es la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Me dicen que van a comenzar un diplomado. Cuando entro, mi sorpresa es que todo está muy vivo, que todo es muy cercano a mi existencia, que los cuestionamientos son sobre mi vida. Y eso es lo que me va enamorando de la logoterapia. Sí, había conocido a Viktor Frankl, sí, lo había escuchado hablar, pero no lo conocía a profundidad. Entonces, el camino por el que te va llevando un diplomado de logoterapia es un camino interior, es una reflexión en grupo sobre la existencia. Y entonces ahí, enamorada de la reflexión existencial, pero de mi existencia, a través de las pautas que Frankl nos va marcando, me fue enriqueciendo.
Y después dije, ¿qué más hay? Y entonces descubrí la psicoterapia existencial. Claro que simultáneamente descubrí el desarrollo humano a Carl Rogers. Y Carl Rogers, hablarnos sobre la persona para mí fue muy importante. Me gustaba mucho saber que esta frase de Rogers, no sé si no será literal, pero es: si una relación fue la que te hizo daño, una relación te va a sanar. Y esta cercanía que tenía el desarrollo humano también me fue enamorando. Después me fui acercando a la Gestalt. No sé por qué no me enamoré tanto, pero sí le tengo cariño. Bueno, también hice análisis existencial personal, que es otra corriente del doctor Alfred Lengle, alumno de Viktor Frankl, de quien para los últimos años de su vida, Frankl, de quien se separa teóricamente, también a nivel de amistad. Y bueno, toda la corriente de la psicoterapia existencial me fue nutriendo y me sigue nutriendo. Hay muchos exponentes en el mundo, hay muchos investigadores, hay muchas personas que nos siguen aportando nuevas posibilidades de responder nuestras preguntas existenciales. Entonces, ha sido un camino largo. Me formé como psicóloga clínica y ha sido el gran complemento. Creo que puedo acompañar de una mucho mejor manera desde la psicoterapia existencial que desde otras escuelas terapéuticas. Bueno, Viktor Frankl es un hombre que nace en Viena en 1905, en medio del Imperio Austrohúngaro. Frankl es judío y es médico también. Cuando empieza la persecución del nacionalsocialismo, Viktor Frankl toma postura y se queda en Viena a pesar de los rumores que alcanzaba a escuchar. Se queda porque están sus padres, que son ancianos, teniendo la posibilidad de una visa para ir a los Estados Unidos. ¿Qué aportes hace Viktor Frankl a la psicoterapia? Bueno, uno fundamental es que nos habla de un ser humano tridimensional, con una dimensión física y una dimensión psíquica, pero también una dimensión espiritual. Y esta dimensión espiritual es una dimensión que la psicoterapia existencial va a llamar ontológica. Esta dimensión ontológica es la dimensión profunda y auténticamente humana, es lo que nos hace ser seres humanos. Y ahí Frankl nos va a hablar de que esta dimensión no enferma, que esta dimensión siempre tiene recursos. Y esta es una gran aportación. Es posiblemente la aportación más certera sobre el trabajo con el ser humano. Cuando se enferma el cuerpo tenemos al médico. Cuando consideramos que tenemos una psique enferma, acudimos con el psicólogo. Pero a veces consideramos que la condición en la que se encuentra la persona, que puede ser el estarse cuestionando la muerte de un hijo, una condición de desigualdad, el estar viviendo con culpa,
el estar sufriendo una condición de mucho dolor existencial, que no hay nada que lo pueda ayudar ahí. Yo creo que a lo largo de la historia se ha creído que la religión es quien ayudaba. Pero el gran aporte de Frankl es, primero, recordarnos que cuestionarnos sobre la existencia no es patología, que cuestionarnos sobre la existencia es natural, es humano, es finalmente estar conscientes, es el darnos cuenta de que no solamente estamos vivos, sino que estamos en este aquí y este ahora, y que somos responsables, y que por lo tanto somos libres. En algún momento alguien le dijo, Dr. Frankl, pero no me va a decir usted que somos libres en un campo de concentración antes de entrar a una cámara de gases. Y Frankl va a decir, sí, no es usted libre de elegir si entra o no a la cámara de gases, pero sí es libre de elegir cómo entra a la cámara de gases. Esta es la libertad ontológica, esta es la libertad espiritual con la que siempre contamos, sin importar en qué condiciones nos encontramos. Entonces, este elemento de libertad auténtica es salud. Siempre podemos elegir cómo vivir. Y a esto lo vamos a llamar sentido de la vida. Encontrarle sentido a la vida en las condiciones ineludibles. Bien, ¿qué son estas cuestiones existenciales de las que vengo hablando? Es aquello que la vida nos pregunta. Cuando estamos vivos y nos sabemos vivos, a veces quisiéramos que la vida fuera distinta, pero hay situaciones a las que no les vamos a poder dar la vuelta. El sufrimiento, la culpa, la muerte. Esto es ineludible. Y hay un elemento más que es la incertidumbre. La vida es incierta. ¿Sabes? Hoy en la mañana te levantaste con ganas de recorrer el día, pero no sabes si llegarás a la noche. Pasan tantas cosas, eso es la incertidumbre. Entonces, a la hora de estar vivo, pero que estás consciente, aparece algo que es la angustia. La angustia aparece frente a esto de lo que estás consciente. Estos son las situaciones existenciales. Es el camino por donde va pasando este ser vivo consciente que somos tú y yo. Y estos cuestionamientos son los que nos toca responderles, a los que nos toca responderles. Frankl dice que el problema es que nos hemos dedicado a pedirle a la vida que nos responda, pero que la clave está en que nosotros le respondamos a la vida, porque es la vida la que constantemente nos pregunta. Siempre nos está preguntando, ¿y aquí cómo le vas a hacer? ¿Y allá cómo le vas a hacer? Y también hay otras situaciones que son existenciales, que son nuestros valores. Esto que vivimos, esto que experienciamos, estos son existenciales también.
es saberme consciente de esto que estoy viviendo. De repente sentirme jalada para ver la luna, o de repente sentir qué delicioso es un vaso de agua. Esto es una conciencia de estar vivo. Y a la vez es una pregunta que no encuentra respuestas, sino que descubre tesoros. Siempre estamos invitados a crear con esto, con lo que nos vamos enfrentando. ¿Cómo hacerle? ¿No? ¿Cómo vivir la vida? No sé, más bien sí sé. Cuando estamos con alguien, podemos elegir cómo queremos estar con este alguien. Podemos estar conscientes, podemos estar amorosos, podemos estar enojados. Estas son elecciones. ¿Cómo queremos estar? Y esto finalmente es estar ahí presentes y estar siendo creativos. El amor es un proceso creativo. Frente a aquello que no podemos cambiar, tenemos que elegir cómo queremos enfrentarlo. Eso Frankl lo va a llamar valores de actitud. ¿Cómo queremos enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo queremos enfrentar la culpa? ¿Cómo queremos enfrentar la muerte? ¿Cómo? Y este cómo va a venir de estar despiertos, de estar presentes en nuestras vidas. ¿Qué es esto de estar presente? Esencialmente es estar conscientes de nuestro aquí y nuestro ahora. Sabes, muchas veces estás a punto de tomar el metro, estás picando el botón del elevador, te das cuenta que son las 9 de la mañana y no sabes qué es todo lo que ya viviste desde el instante en que te levantaste. Más bien, desde el instante en que te despertaste. Estar presente es estar consciente de este proceso. Ahora, no me refiero a estar hipervigilante, ¿no? A estar tan consciente que es, me estoy despertando, ¿no? Estoy abriendo mis dulces ojos. No estamos ahí. Es estar consciente de lo fundamental. A mí lo que me pasa es que cuando me doy cuenta que puedo abrir los ojos en la mañana y que este abrir los ojos en la mañana es que yo estoy viva, lo que me sucede es que entro en estado de gratitud y me siento plena, llena de mí, llena de gozo. El hecho de que a veces yo me pierda en recuerdos del pasado o me pierda en proyectos del futuro, a veces me entristece, a veces me enoja, me acuerdo de cosas que ya pasaron o de cosas que no puedo resolver. Que no es lo mismo que proyectar en un sentido propositivo, en un sentido creativo, sino es proyectar desde una herida, proyectar desde el dolor, proyectar desde la carencia. Entonces, lo que nos da libertad es sabernos que estamos aquí y ahora. Cuando podemos quedarnos en nuestro aquí y nuestro ahora,
podemos darle respuestas a nuestra vida. Sí, no tengo, tal vez yo fui huérfana o huérfano, o me quedé solo de niño. Sí, pero ahora tengo una pareja. Y entonces, como estoy regodeándome en mi orfandad que fue hace muchos años, no veo el gozo de tener una pareja el día de hoy. Lo que hace la logoterapia es que nos va recordando que el sentido de la vida es nuestra capacidad de darle respuesta con nuestra existencia a este momento. Es decir, que si yo digo que amo, amé. Que si yo me considero una persona que quiere ser bondadosa, que me viva en bondad. ¿Sabes? Frankl va a hablar del sentido último y va a decir que el sentido último es un sentido al que anhelo llegar, pero que no voy a tener la certeza de haber llegado ni en el último instante de mi muerte. Pero eso no le quita el anhelo. Tal vez, como me lo explico yo, es que es lo que me gustaría que dijera mi lápida. Aquí vive, aquí yace una mujer bondadosa. Sí, pero esa mujer bondadosa se construye en cada momento de su vida. No puedo llegar a ser la bondadosa de la lápida a menos de que sea bondadosa el día de hoy. Aquí yace una mujer feliz. Sí, pero entonces, ¿cómo es esto de estar feliz con mi vida cotidiana? ¿Cómo es formarme con, que no es la conformidad esta de cortarme las venas, no, es conformarme con esto que sí hay, formarme con esto que sí tengo, con esto que sí vivo. Y la logoterapia nos está constantemente recordando que el sentido de la vida es estar consciente de lo que sí hay. Y esto lo puedo construir gracias a algo que Frankl llama el autodistanciamiento. Es esta conciencia que es capaz de verse a sí misma. Es decir, es poderme ver como soy. Y entonces en el viéndome como soy, que es distanciarme de mí, me puedo transformar. Y me puedo transformar gracias a que me responsabilizo. Me habilito para responderle a mi vida. Y entonces soy libre. De eso nos habla la logoterapia. ¿Sabes? El primer trabajo de la logoterapia es descubrir la diferencia entre si este sufrimiento es un sufrimiento inevitable, ineludible, que no le puedo dar la vuelta, que no me lo puedo quitar, o es un sufrimiento que sí me puedo quitar, que sí es un sufrimiento neurótico, que es desmedido en su potencia o es desmedido en su experiencia, es decir, cómo lo estoy viviendo, eso es lo que lo haría neurótico. Entonces, la logoterapia trabaja en poder separar qué es lo ineludible de lo que no es. Cuando hablamos, por ejemplo, de los celos, en los celos nos tocaría trabajar sobre nuestras propias carencias, sobre nuestras propias exigencias, sobre aquello que estamos poniendo en el otro. De seguro se va a fijar en ella. De seguro debe andar con alguien más.
Pero sabes, te habla de tus miedos, te habla de tu propia experiencia de soledad, de sentir que no eres suficiente. Y es este estar trabajando constantemente entre aquello que es real, auténticamente real e ineludible, y lo que no, porque puede ser que estés sufriendo por algo que podrías no estar sufriendo. La codependencia, por ejemplo, ¿no? Estar cuidando al alcohólico. Te dedicas a esconder botellas. Te dedicas a ver dónde anda. ¿Qué está haciendo? ¿Será que ya está tomando? Y entonces agarras el celular y marcas. ¿Qué estás haciendo? Claro, llega un momento donde ya no te contestan, por supuesto. Y entonces el problema se va complicando. ¿Y tu vida? La tuya. El alcohólico está atrás de la botella y tú atrás del alcohólico, entonces realmente tú estás atrás de la botella. Tercer lugar, ¿dónde está tu vida? Es poder regresar a tu propia existencia, a tu propio centro, a tu propia responsabilidad, a tus valores de experiencia. ¿Cómo vives tú la vida? ¿Qué es aquello que es valioso para ti? ¿Qué es aquello que es importante para ti? ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué anhelas? ¿Qué anhelas para ti? ¿Qué necesitas? Este es un trabajo importante. Sabes, si tú en este momento me estás escuchando y te encuentras en una situación de sufrimiento profundo, tal vez esto te parece irreal. Todo lo que me acabas de escuchar decir te parece irreal. Y quiero decirte que por supuesto que con tanto sufrimiento es natural que te parezca irreal. Pero ahí quisiera recordarte lo que sí es real. Y eso que sí es real es tu pasado. Si en este momento estás en una situación de sufrimiento por pérdida, por ejemplo, por haber perdido a alguien, hay recuerdos de este alguien. Uno no sufre por alguien a quien no ama. Y el amor se construyó a lo largo del encuentro, a lo largo de la entrega. Se construyó en este reconocer a esta otra persona como única e irrepetible. Entonces, si tu sufrimiento está ahí porque se ha ido, también puedes recordar cómo construiste este amor. Y puedes en este momento decirme, ¡qué crueldad! ¿Que no ves que lo acabo de perder? ¿Cómo te atreves a pedirme que vaya ahí? ¿Sabes? A mí me parece que no tenemos otra manera de honrar a los que amamos, a menos de que regresemos a este recuerdo, a esta manera de existir del otro conmigo, a esta enseñanza de vida. Es qué sí me dio, de qué manera sí estuvo ahí para mí, qué sí pude darle, de qué manera sí estuve ahí para él o para ella. Puede ser que sea una criatura pequeña o un padre de 92 años. Es de qué manera sí estuve, de qué manera sí estuvimos. Esto Frank lo va a llamar el análisis sobre la existencia.
esta existencia que sí pudimos tener. El amor lo construimos ahí. Entonces el sufrimiento viene de la pérdida de esta experiencia física, real, profundamente dolorosa. Y lo primero que te diría es, quédate ahí en este sufrimiento un ratito. Yo entiendo que puedas sentir que te puedes quedar ahí por una eternidad, que no vas a poder salir, pero estoy segura que has podido salir antes de otros sufrimientos. Esta es una capacidad de resiliencia, es esta capacidad de recuperarte a ti misma o a ti mismo. Puede sonar cruel, pero Frankl va a decirnos que la logoterapia es la única psicoterapia probada porque él sí estuvo en el campo de concentración. Él sí vivió ahí. Y él se promete 3 cosas cuando entra al campo de concentración, todavía sin conocer a profundidad los horrores. Se promete no lanzarse a las alambradas, es decir, no quitarse la vida. Lo segundo que se promete es aprender algo de la experiencia. Y lo tercero es ayudar en la medida de sus posibilidades. No sabe cuáles van a ser sus posibilidades. Él era médico, pero un médico con su humanidad desnuda. Lo habían despojado de todo. Cuando estamos en una situación de sufrimiento, estamos en nuestra humanidad desnuda. Y pareciera que no tenemos nada. Pero sabes, te tienes a ti. Y tal vez te tienes que hacer el primer compromiso. No tirarte a la alambrada, no dejarte morir. Porque lo que sí tienes es vida. Y me puedes decir, sí, vida, pero sin ella o sin él. Sí, es cierto. Pero si tú dejas de existir, ¿quién la recordará o quién lo recordará? Solamente tú sabrás honrar su existencia de esta manera, porque tu capacidad de amarla o de amarlo, es tu capacidad de recordar lo único e irrepetible que era esta persona en este mundo. Sé que es un momento difícil. Sé que puedes sentir que mis palabras son huecas, pero tan solo te repito las palabras de un hombre que sí estuvo en una condición de pérdida. Ve morir a su padre en el campo de concentración. Ve morir, sabe de la muerte de su madre, de la muerte de su esposa, una esposa a la que hicieron abortar porque estaba embarazada, de la muerte de su hermano, de su cuñada y de muchos amigos. Y ve a una gran cantidad de personas morir. Sobrevivir es lo que a él le permite escribir algo que hoy nos da esperanza. Este pequeño libro autobiográfico que es El hombre en busca de sentido. Tú todavía tienes algo que aportar a la existencia. No sé cuál sea tu tarea, no sé cuál sea tu misión. Posiblemente sea honrar el amor de alguien que se ha ido. Bien. A mí me parece que hay momentos en nuestra vida a donde tomamos conciencia de que algo no está bien con nosotros.
Es decir, hemos estado trabajando como locos, ya tenemos lo que queremos, tenemos una casa hermosa, la pareja, el perro, el coche, todo lo que anhelábamos, y sentimos todavía este vacío. Nosotros le llamamos a esto vacío existencial. Y no sabemos cómo, y entonces lo seguimos llenando y tal vez lo llenamos de trabajo, o de alcohol, o de sexo, o de juegos, de videojuegos. Es decir, que hay una pregunta que no nos hemos respondido sobre nuestra existencia. Hay algo en lo que no nos hemos detenido. Es esta cercanía conmigo. Es no haberme preguntado a mí misma o a mí mismo qué es lo que auténticamente quiero, qué es lo que auténticamente necesito. ¿Realmente necesito esa casa o ese coche? ¿O qué es lo que auténticamente quiero? Tal vez lo que quiero es vivir en la selva. Tal vez lo que estoy necesitando es un departamento pequeñito y mi bicicleta, porque a mí lo que me gusta es andar de un lado a otro. Tal vez lo que necesito es la mochila a la espalda. Tal vez lo que necesito es estar más cerca de mis padres, que considero que ya están ancianos. ¿Qué necesito? ¿Qué es esto que necesito? Pero el problema grave es que es un vacío que lo he ido llenando de algo porque no me gusta sentir este vacío. Y lo voy llenando, ya sea de alcohol, de drogas, de telenovelas, pero ni así. Después queda algo que unos autores van a llamar la náusea. Me voy a quedar nauseabundo. Hasta acá de alcohol o hasta acá de telenovelas o de videojuegos, pero ni así se quita esta angustia. Es una manera de estar en la vida con una pregunta pendiente por responderme, pero es una pregunta íntima que yo no me he hecho a mí mismo y que no me he dispuesto a soportar la respuesta. Entonces, si esto te ha estado pasando, la logoterapia es un camino para ayudarte a responder estas preguntas. Es detenerte a observar cómo es tu vida cotidiana. Es observar qué me está pasando. Ay, sí, está el sol divino. Ay, qué horror, está el sol divino. Ay, qué espanto. No, es quejarme de la existencia. Qué terrible existencia. Ay, mis amigos no me hablan. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hay acá adentro que parece que soy un barril sin fondo, que nada es suficiente? ¿Cómo es esta experiencia de mí? ¿Qué me falta preguntarme para poder regresar a mí? ¿Cómo hacerle? Es tener la capacidad de soportar mis verdades. ¿Cómo tengo que detenerme? Decir, a ver, ¿qué me está pasando? Yo me doy cuenta que me lavo las manos y me vuelvo a lavar las manos y limpio la mesa con perfección y mis zapatos tienen que estar boleados y todas mis blusas tienen que estar acomodadas del mismo lugar. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que quiero controlar ahí? Bueno, habemos psicólogos que tenemos esta corriente existencial a donde podemos ayudarte a descubrir qué es aquello que has estado postergando de resolver. Porque esto es lo que llamamos los síntomas, ¿no? Obsesivos, compulsivos. Sí, tienen nombres rimbombantes, pero a ti te hace sufrir. Es una experiencia de no estar a gusto en la vida. Entonces, ¿cómo hacerle para poder estar plena en la vida?
es poder regresar a ti. ¿Cómo trabajamos los logoterapeutas? Bueno, los logoterapeutas trabajamos sentados, de frente uno al otro, procurando que nada esté entre nosotros, ¿no? Una mesa alta, que nada obstaculice nuestra comunicación. Es disponernos a recibirte, traigas lo que traigas, ¿sabes? Es decir, que si tú estás sufriendo por algo, vamos a disponernos a escucharte. Cuando yo te recibo para que tú me compartas lo que tú estás viviendo que no te hace sentir bien. Esto que tú consideras que te está haciendo sufrir, que te está haciendo enojar, que te está haciendo entristecer. ¿Qué es esto que estás viviendo? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a base de preguntas, respuestas. Lo hacemos acompañándote. Yo me quedo ahí para ti. Te acompaño en ir descubriendo cómo es esta experiencia de estar ahí sufriendo esta situación. Tal vez es una situación de injusticia, tal vez es una situación de no comprender lo que estás viviendo, de no entender qué es esta vida que podría ser distinta, pero que no hayas por dónde transformarla. La logoterapia trabaja con lo que tú traes a terapia, lo que tú traes a sesión. No tienes que escoger un tema específico para llevarlo a la logoterapia. Nos disponemos a estar ahí para ti, con lo que tú necesitas. Los temas son muy variados. Los temas tienen que ver con la existencia. Puede ser que es una preocupación o la pérdida de un ser amado, que sea una adicción o que sea una situación de sufrimiento, que sea el descubrirte que te estás autotraicionando y que no sabes por dónde ni cómo resolver un problema. Nos disponemos a estar ahí para ti. Y vamos caminando, pudiendo desenredar una madeja que viene muchas veces hechas bolas. Okay, ¿qué busca la logoterapia? Restablecer la dignidad. Si yo llego a terapia, va a haber otras escuelas terapéuticas que van a tal vez a tratar de quitar el síntoma. Por ejemplo, que no te laves tanto las manos, que no te preocupes si las blusas no están acomodadas como tienen que estar acomodadas. Aquí nos vamos a ir a la pregunta fundamental, ¿para qué? Es decir, cuando tú llegas a la logoterapia, la intención es que tú vayas aprendiendo a soportar tus propias verdades. Soportar es que tengas manera de ver frente a frente tu verdad, tu realidad. Que descubras cómo responsabilizarte de tu vida. Todo esto lo hacemos a través de que vayas tomando conciencia. Finalmente lo que te va a dar es libertad. Te va a dar libertad porque vas a saber cuáles son tus limitaciones.
Hay ciertas cosas que te van a angustiar y entonces te cuidarás de tal manera que aceptando que hay situaciones que a ti te ponen en una situación de angustia, pero que tal vez vas a tener que sobreponerte a ellas para poder salir adelante. Entonces, ¿qué busca la logoterapia? En sus inicios lo decíamos de una manera muy abreviada, que es la logoterapia, es la psicoterapia de la búsqueda del sentido en la vida. ¿Y qué es el sentido en la vida? Bueno, es la respuesta existencial que le doy a la vida, es decir, cómo le respondo a mi vida con mi existencia. ¿Pero qué es esto? Primero, es estar consciente de nuestra existencia. Y en esta conciencia es responsabilizarme de mi existencia. Es tomar mi existencia en mis manos. Si soy madre, es tomar esta conciencia de mi maternidad. ¿Y cómo es esto de ser madre? No es lo mismo ser madre de uno de 40 que ser madre de uno de 2. Entonces, ¿cómo es esto? Es habilitarme para responderle a mi existencia. Y esto simultáneamente me va a dignificar, porque me va a dar plenitud. Esto es lo que yo merezco. Tomar en mis manos mi vida, porque yo puedo bien con mi vida. He podido antes, pero a veces no estoy consciente de cómo he hecho esto antes. Entonces, poder ir a eso que Viktor Frankl va a llamar el granero lleno, que es mi pasado, porque es un granero lleno de una existencia que sí se ha vivido, de una vida vivida. ¿Y cómo se ha vivido? Es regresar ahí para descubrir cómo lo he hecho, cómo sí tengo recursos, cómo sí puedo responder. No estamos buscando nada más que ya no haya síntomas, que dejes de lavarte las manos, o jalarte el pelo, o de beber. No, es que realmente seas el dueño de tu vida. Dicho en palabras rogerianas de Carl Rogers, es ser mejor persona. Pero esto de ser mejor persona es ser mejor de lo que yo fui ayer. Yo mismo. No es una competencia con otro. Es saberme que soy mejor de lo que fui. Y este mejor radica en saber que estoy utilizando al máximo mis posibilidades, que tengo habilidades, que puedo lograrlo, que puedo ir más allá. Es estar consciente de las consecuencias que tienen mis actos y poder responder por ellos. Es elegir el camino que yo quiero. El sentido de la vida no es cómodo, no necesariamente es alegre. Lo que sí es que es responsable, es liberador, es pleno. Entonces, este es un camino en el que te vamos acompañando, no solamente para que superes lo que es muy evidente para los otros. Posiblemente te han dicho, ve a terapia. Ay, claro, eres una gritona, eres un enojón. Ay, ¿ya te has visto? Te tardas 2000 años en arreglarte, ¿no? Ay, trabajas como loca, como loco. No, sí, hay muchas cosas que los demás ven, pero es ¿qué estás necesitando tú? ¿Cómo quieres responderle tú a tu vida con tus características, con lo que tú sí puedes hacer, con lo que tú has vivido, con tus propios recursos? Eso es lo que buscamos en la logoterapia. ¿Se logra? Sí, se logra. No solamente te hablo de mis pacientes, te hablo de mí misma. Es una autoconquista.
Cuando uno empieza a trabajar en el proceso de la conciencia, de estar consciente de nosotros mismos, esta conciencia no tiene vuelta atrás, no hay manera de poderla acallar. Esta conciencia cuando aparece siempre invita a la acción y esta es una acción responsable. Entonces se logra a través de un proceso. El proceso es tiempo y este tiempo es un tiempo caminado. Toma tiempo. Depende de aquello que nos toca conquistar. Y la conquista tiene que ver con la tolerancia, con el soportarnos a nosotros mismos en nuestros propios errores. Por podernos escuchar en lo que no funciona y retomarnos. Se logra porque no estamos en búsqueda de la perfección, estamos en búsqueda de la cercanía. Es una cercanía a nosotros mismos. Se logra porque nos vamos conociendo mejor, porque vamos sabiendo quiénes somos, porque vamos intuyendo por dónde, a veces con mayor claridad que otras veces, a veces con más certeza que en otros momentos. Hay situaciones de mayor incertidumbre. Entonces, sin duda, lo podemos lograr, pero es un camino que nunca acaba. Lo importante es el camino, no la meta. Cuando me refiero a que nunca acaba, me refiero a que es un proceso personal. Las sesiones logoterapéuticas tendrán su término. Llegará un momento en que yo no necesite la compañía de mi logoterapeuta. Pero sin duda voy a seguir caminando ahí, en mi autoconquista, en esta conciencia. Ya fui aprendiendo el camino. Entonces voy a poder seguir adelante, reconociendo aquello que es importante para mí, con los retos de la vida, con lo que la vida me está pidiendo, respondiendo a aquellas preguntas que los otros que están en mi existencia están necesitando, al igual que yo, porque siempre hay un otro. Es una invitación a salir de mí con lo mejor de mí. Es entregarme a los otros sin perderme a mí. Entonces es esta conciencia de mí en comunión con otros. Es estar presente en mi vida con otros. Es la co-creación, es la colaboración. Esto de lo que te hablo es un proceso de autoconocimiento, de autosanación. Y vamos a ponerlo en términos de la psicoterapia existencial, esto de la sanación. Para nosotros, la sanación, en términos de Binswanger, es la amplitud del ser en el mundo. Esencialmente vamos siendo más amplios, estamos siendo más conscientes. Y en ese momento, en el momento en que vamos siendo más conscientes de nosotros, estamos encontrando sentido. Estamos encontrando sentido en nuestro mundo, pero en el momento en que yo puedo salir de mí con lo mejor de mí, en ese momento estoy pasando del sentido de la vida a la autotrascendencia, que sería la logoactitud. Es decir,
es una actitud con sentido, la vida como misión, la vida como tarea. Frankl va a tomar postura, sobre todo en los inicios del humanismo, a donde va a hablar de que no es suficiente la autoactualización, es decir, nada más yo conocerme, nada más yo estar bien, nada más yo verme, no es suficiente, porque nos co-construimos, nosotros estamos siendo gracias a la presencia del otro. Y si nada más nos vemos a nosotros, estamos generando estos egoístas enormes, ¿no? Esos egoístas que vemos en cualquier lado, que nada más se ven a sí mismos, sin importar qué le pasa al otro. Nuestro momento histórico está lleno de estos seres humanos que solamente se ven a sí mismos, que con tal de lograr lo que ellos necesitan, no importa sobre quién pasen. Aquí la diferencia es que lo que nosotros hacemos es, desde este conocernos a nosotros, tenemos la responsabilidad de entregarnos a estos otros que requieren de nuestra presencia. Y esta presencia es una presencia activa, porque nuestra presencia se va transformando en una presencia responsable. Es una presencia libre porque elegimos abrirnos a un otro. Entonces, Frankl nos va a hablar de que lo fundamental es la autotrascendencia. Cuando los humanistas norteamericanos van más allá de la autoactualización, entonces Frankl dice, están pudiendo ver la autotrascendencia, la importancia de la autotrascendencia. Y Frankl es cuando finalmente acepta que también puede ser un humanista. Pero cuando la teoría no está tan limitada en centrar al hombre en sí mismo, en el trabajo para sí mismo, a él no le gusta ser llamado humanista. Es cuando el hombre puede verse así en transformación para el otro, hacia el otro. Entonces, nuestro trabajo es podernos descubrir cuán importantes somos con el otro también. Cuán importante es la responsabilidad que tenemos con los otros, que nuestro crecimiento personal finalmente es un crecimiento también con los otros. Finalmente, de lo que estamos hablando es de un pseudo-humanismo, ¿no? Tiene que existir una congruencia. El logoterapeuta tiene que ser congruente, tiene que poder vivir el sentido de la vida, tiene que poder vivir la responsabilidad. Y la responsabilidad surge de estar conscientes, de elegir, de estar presentes en la existencia. Y entonces cuando estamos ahí, tenemos que ser congruentes. Un logoterapeuta que es meramente teórico, pues es un teórico de la logoterapia, no es un logoterapeuta. No es este ser que camina vinculado a una filosofía de vida. Frankl así vivió. Frankl vivió guiado por sus lineamientos, por sus valores. Frankl escuchaba el sentido de la vida, estaba presente en cada momento de la vida. Era auténtico, se entregaba, estuvo presente desde que tuvo conciencia de cuán importante era su unicidad, desde que era muy joven, desde que hablaba sobre el sentido de la vida, a los 15 años. Él estaba ahí, él era uno con su teoría. Y entonces esta teoría vivida es la logoterapia. Es una invitación a descubrirnos constantemente con un sentido de la vida.
Es una invitación a estar atentos, a estar ahí para otros, a ir más allá de nuestros constructos, de nuestros prejuicios. Es una invitación a estar abiertos, amplios. Es una invitación a buscar el monantropismo. Frankl habla de ser monoteístas, es decir, Theos, Dios, mono uno, de haber encontrado un solo Dios. Frankl se pregunta por qué todavía no hemos podido encontrar al monanthropos, al un solo hombre. Todos somos hombres sufrientes, todos moriremos, todos estamos vivos, todos tenemos valores. ¿Cómo es que nos hemos olvidado de esto? Y para vivir así requerimos de estar constantemente revisándonos. No es una búsqueda de la perfección, es un reto de estar conscientes y eligiendo siempre nuestros propios valores. Bien, ¿a quién invitar a la logoterapia? Esencialmente a quienes urge rehumanizar. Es increíble, pero médicos, psicólogos que se dedican al hombre, a la salud del hombre, han sido quienes han sido entrenados para alejarse del hombre. Están más cerca de los síntomas que de lo humano, de lo auténticamente humano. El problema es que en estos entrenamientos se van perdiendo de sí mismos, se van desensibilizando. La rehumanización es fundamental porque es no solamente un bien para el mundo, es decir, que te atienda un médico humano que pueda verte como un ser sufriente, no nada más con el que llega con un problema de salud, sino que vea más allá del síntoma. Lo que se vuelve fundamental es que un médico rehumanizado, un psicólogo rehumanizado, es un ser humano que está siempre explotando cada una de sus características más humanas, más amorosas, más entregadas. Y por amorosas no me refiero a románticas, me refiero a aquellas empáticas, aquellas características de entrega al otro. ¿Para qué ser médico? Nadie se plantea, voy a ser médico porque voy a ganar un lanal. No, voy a ganar un dineral. No es esto. Porque son un chorro de años, pasar por sangre, pasar por situaciones muy difíciles, parados, cansados. ¿Ya has visto a los médicos? Bueno, los estudiantes de medicina. Ok, no es eso. Hay una voluntad de estar ahí para el otro con lo mejor de sí mismos, pero en el entrenamiento se van perdiendo de esta parte. Entonces, regresar a un entrenamiento de rehumanización es fundamental. Pero no son los únicos invitados. Por supuesto que psicólogos, trabajadores sociales, personas que trabajan en la profesión de ayuda, religiosos, asistentes, de enfermeras, todos aquellos que trabajan con el ser humano están invitados a trabajar en la logoterapia. Por supuesto, les será de gran ayuda porque van a descubrir herramientas para la cercanía con el otro y para un trabajo mucho más coherente, auténtico, empático, potente. Pero no son los únicos, muchos más van a poder trabajar en la logoterapia. Los abogados también se deshumanizan, ven casos
ven conflictos. Todos requerimos de la rehumanización. Entonces, ¿quiénes pueden venir? Todos pueden venir. Todos pueden venir a capacitarse en la logoterapia. La logoterapia tiene para todos un camino de rehumanización, de reencuentro con uno mismo y simultáneamente de reencuentro con la humanidad. Los psicólogos, a mí me parece que los estudiantes de psicología tendrían que formarse como logoterapeutas, porque gran parte de lo que se nos va enseñando sobre el hombre es deshumanizante, va parcializando al hombre. Si hacemos pruebas de IQ, entonces vamos a poner el acento en la inteligencia. Si hacemos pruebas de psicopatología, vamos a poner el acento en la patología y vamos a olvidar al ser humano. La importancia de estar formado como logoterapeuta nos va a ampliar las posibilidades de este ser humano. Puede ser que no tenga un gran IQ, pero eso no le resta capacidades para existir. Y finalmente, la intención de la psicología es ayudarle al ser humano a vivir una buena calidad de vida. Entonces, ¿cómo hacerle para poder tener más herramientas? La logoterapia va a ser un camino muy claro para aprender a encontrarnos con el otro y descubrir todas esas otras áreas de oportunidad que dirían los psicólogos industriales que nos pueden llevar a ampliar las posibilidades de los recursos de la persona consultante. Entonces, si tú eres estudiante de psicología, la logoterapia va a aumentar la calidad de tus herramientas. Aquí estamos para sumar, no para restar. Es con lo que ya cuentas, puedes ir aumentando herramientas. Y estas herramientas lo que van a dar es brillo al trabajo que tú ya conoces, porque es un brillo humano, porque vas a poder aprender a saber cómo estás con el otro, cómo estar con el otro de manera auténtica, de manera presente, de manera integral. Y vas a poder descubrir una gran cantidad de posibilidades de acompañar al otro en su proceso de revaloración, de resignificación sobre la vida, sin importar si es un enfermo psiquiátrico o si estamos hablando de descubrir una carrera. No sé cuál pueda ser tu área, pero sin duda te va a dar muchas herramientas humanas para poder acompañar al otro. Entonces, esto aplica no solamente para los estudiantes de psicología, sino para los psicólogos. Yo soy psicóloga y creo que mi trabajo se ha visto enriquecido con el proceso que he venido complementando con la logoterapia y después con la psicoterapia existencial. Pues bien, llegar al Perú ha sido un hermoso descubrimiento. Pude asistir en el año del 2012 al Congreso Internacional. Fue un gran descubrimiento. El nivel intelectual de los logoterapeutas en el Perú es sorprendente. La formación que APAEL tiene es una formación amplia, bien fundamentada. Han venido trabajando por muchos años y con mucha entrega en fundamentar adecuadamente la logoterapia. Es cierto que han incluido conocimientos de otras escuelas terapéuticas, pero cuando nos referimos a la logoterapia está fundamentada, es logoterapia.
No es que no sea logoterapia, es logoterapia y a ella le han acercado otras herramientas. ¿Cómo ha sido mi experiencia en el Perú? Bueno, en el Congreso fue una experiencia maravillosa, fue muy amplia, fue muy invitadora, fue conocer colegas de toda América Latina y de Europa y poder compartir con ellos nuestras diferentes maneras de hacer logoterapia y psicoterapia existencial. Creo que si te encuentras en el Perú, Apael es un lugar para formarte. Hay sólidos conocimientos, hay fundamentación científica y hay fundamentación humana. Hay coherencia y hay congruencia en el entrenamiento logoterapéutico. También, bueno, venir ahora como invitada a impartir este seminario sobre entrevista me ha ayudado a conocer a los estudiantes. Y los estudiantes están ávidos de aprender nuevas técnicas y nuevas maneras de hacer logoterapia, de estar ahí en el encuentro con el otro, en el trabajo de la redignificación del ser humano y la búsqueda del sentido de la vida. Mi trabajo en la Ciudad de México es con la comunidad de estudios humanistas existenciales, formación de manejo de grupos, junto con 9 psicoterapeutas más, todos especialistas en la psicoterapia de grupos desde diferentes escuelas terapéuticas. Mi práctica privada, que es con la logoterapia, mi trabajo con las diferentes instituciones, es un trabajo amplio que tiene que ver con una dedicación a la logoterapia y a la psicoterapia existencial. Para mí ha sido muy lindo poder compartir con los peruanos este tiempo de trabajo y de entrega logoterapéutica, de estar juntos buscando el sentido de la vida.